Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 70 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Vemos que no tenemos ningún sostenido ni ningún bemol en la armadura, por lo tanto podemos decir que es do mayor o la menor. En principio vemos que el primer calderón lo hace en mi, sol, si, pero es mi, sol, si natural, es decir, en mi menor. Con lo cual podría ser un quinto menor, eh, o podría ser una tónica. Vemos que no hay ningún sol sostenido que sea accesible de la. Vemos que la melodía hace sol, 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 la, sol. Pero sin embargo vemos que hay como cierta intención de llegar a do. De hecho, empezamos en un sol mayor, sol, si, re, se mantiene hacia el segundo tiempo, aparece una séptima de dominante, si, re, sol, fa, porque mientras que el contralto hace el fa en corchea, el sol del soprano se sigue manteniendo. Vemos que después cae en un do, do, mi, sol, que estaría en primera inversión. Después va a estado fundamental, aunque la quinta pasa a ser una sexta, con lo cual da un poco como que va hacia la domino. Y después vemos que tenemos un si, re, fa, la, si, re, fa, la, que después se convertiría en un re, fa, la, y caemos en un mi, sol, si. Entonces, con toda esta información que tenemos, podemos decir que está en do y al final en el mi, sol, si, el reposo que hace sería un tercero con función de tónica. Esto se puede deducir si atendemos a cómo resuelven las voces, es decir, si en el cuarto tiempo tenemos un si, re, fa, la, donde que sería una séptima de sensible, o el acorde cuatríada formado a partir de la sensible, es decir, una dominante con novena sin fundamental, donde la novena, es decir, el la, baja al sol, el re, que sería la tercera, sube al mi, el si, que sería la sensible, debería resolver en un do, pero se queda en un si, haciendo una bordadura, razón por la que se forma un tercero. Si fuera un do sería una tónica en primera inversión, y el fa, que sería la quinta disminuida, desciende. Es decir, a excepción del si, se resuelven las voces como se esperaría de un acorde de séptima de sensible. Por lo tanto, podemos considerar que esto está en do mayor. De hecho, después del calderón, justo después del calderón, sí que aparece un do, mi, sol. Por lo tanto, ponemos que esto está en do mayor y empieza con el acorde de dominante. Esto está en do mayor. Tenemos aquí una tónica, perdón, una dominante. Curioso porque pongo una D, pero digo tónica. No, no, esto está en dominante. Que se mantendría, podríamos decir que se mantiene, aparece la séptima. Aquí estaría en primera inversión. Aquí tendríamos una tónica en primera inversión. Habría nota de paso en el bajo. Bueno, nota de paso también aquí en el bajo. Y nota de paso aquí en el tenor. Y bordadura aquí en el tenor. Esto sería una tónica que se mantiene, empieza en primera inversión y cae en estado fundamental. Lo que pasa es que aquí se forma un sexto, pero sigue teniendo función de tónica. Lo podríamos ver como que el la es una anticipación del siguiente acorde, o simplemente lo podríamos ver como que es como solo cambia una nota, si nos damos cuenta, podríamos decir que esto es una tónica, o sea, sigue siendo una tónica, solo que es un sexto grado con función de tónica.
También se podría ver como que el La es una anticipación del siguiente acorde. El siguiente acorde sería Si, Re, Fa, La, que sería, como hemos dicho, una dominante con novena, sin fundamental, en segunda inversión, porque está la quinta en el bajo. Y entonces iríamos a una tónica, que sería en realidad un tercero funcionando como tónica. Porque sí, el tercero puede tener función de tónica y puede tener función de dominante. Porque si nos damos cuenta, tiene en común con el acorde de tónica dos notas, que sería mi y sol, y tiene en común con el acorde dominante dos notas, que serían sol y si. ¿Vale? Entonces puede funcionar de las dos formas. Razón por la que no se suele utilizar mucho en determinados estilos, pero sí se usa, a la vista está. En todos los corales que llevamos se usa. Después tendríamos una tónica ya propiamente dicha. Es decir, sí resuelve esa tensión, lo que pasa es que la retrasa. La retrasa la resolución momentáneamente. Pero sí, sí la resuelve. Después tendríamos un sol, si, re, fa, volviendo a hacerla en donde el re sería una nota de paso que va a una apoyatura, o incluso podríamos decir a una nota de paso. Lo que pasa es que como funciona como que es una nota de paso entre el mi y el si, pero al estar donde está se convierte en una apoyatura, y entonces tendríamos un sol, si, re, fa, que sería una dominante con séptima en primera inversión, al igual que la tónica. Después caeríamos en una tónica ya en estado fundamental, y aparece el fa sostenido, y hacemos un reposo en el siguiente calderón en sol mayor en posición de octava, lo cual nos hace ver que realmente la cadencia está en tónica, más teniendo en cuenta que el salto de octava que hace sobre re, con el que sería la dominante, aparece un fa sostenido que se mantiene, aparece su séptima de dominante, y está precedido por una tónica a la cual le precede una subdominante si estuviéramos en sol. De manera que cogemos esta tónica como subdominante en sol mayor, y así tenemos la cadencia completa: subdominante, tónica, en estado fundamental, dominante, aparece, aquí tenemos una apoyatura. Recordamos que cuando hay una apoyatura se cifra en el cifrado funcional poniéndole una cruz delante de la D, cuando es en el acorde dominante, evidentemente, y sería una apoyatura de la cuarta retrasando la tercera, es decir, aquí abajo. Después tendríamos la resolución, pero realmente sería una anticipación, porque la resolución donde se escucha plenamente es en el siguiente tiempo, con una bordadura. De manera que en la siguiente negra aparece la dominante propiamente dicha, en la corchea aparece la séptima y caemos en el calderón en tónica. Esto simplemente sería una bordadura que ya nos empieza a atraer hacia el sol como tonalidad. Si nos damos cuenta, esta voz hace sol, fa sostenido, sol, sol, fa sostenido, mi, fa sostenido, sol. Es decir, bueno, realmente hace re, pero es que esto es una resolución indirecta que se resuelve en una voz superior. Es decir, este fa sostenido, que es la sensible, resuelve la voz del soprano. Después, si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace un reposo en do mayor, do, mi, sol, do, posición cerrada, que quiere decir que entre tenor y soprano hay menos de octava. Y como tenemos el calderón, vemos que después del calderón este aparece el fa b4 de nuevo, ya no hay fa sostenido, pues podemos decir que aquí este sol de nuevo lo toma como dominante, y nos iríamos de nuevo a do mayor.
Entonces tendríamos un re, fa, la, que sería un segundo. Después tendríamos un la, do, el fa sería un retardo, de manera que el acorde sería la, do, mi, que sería un sexto. Después bajaríamos al compás 5. Pone compás 5 y entre paréntesis 11 porque cuando se repite sería el compás 11. Eh, re, 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 re en unísono, sol, fa. No, perdón, en el bajo hay un si. Si, re, sol, o sea, es decir, sol, si, re, al que después le aparece un fa y se convertiría en un si, re, fa. Pero bueno, sobreentendemos que el sol se sigue escuchando, con lo cual esto lo podemos ver como una dominante con séptima, que aparece en primera inversión. Después tendríamos una tónica en estado fundamental, una nota de paso en el bajo y tendríamos un fa, la, do, que sería, el do sería nota real y el si sería bordadura, que iría después a un sol, sol, do, mi, que huele a sexta cadencial y después, bueno, es decir, huele a sexta cadencial, aunque después intercala con otra cosa, pero esto sería una tónica en segunda inversión, más que una dominante, puesto que rompe el esquema. Aquí tendríamos, como decíamos, el fa, la, do, sea subdominante en primera inversión. Y aquí tendríamos un fa, la, do, re, fa, la, do, con una anticipación y una bordadura, que después cae en un sol, si, re. Re, fa, la, do, que sería un segundo con séptima, función de su dominante, segundo con séptima, función de su dominante en primera inversión. Esto, como hemos dicho, sería una anticipación y esto sería una bordadura de la anticipación. Sol, si, re, que sería dominante, aparece la séptima en el bajo, en el tenor, y caemos en tónica en el calderón. Y todo rima. Después vemos que el siguiente calderón está en sol. El fa sostenido aparece de manera recurrente, pero no siempre. Vemos que hay un salto de octava, re, re, sol. Hay como una especie de sexta, cuarta cadencial, podríamos decir. El sol está un poco lioso, sobre todo por la disposición por las voces que se hacen unísono, se cruzan, etcétera. Pero esto viéndolo con calma, diríamos que justo después de la barra de repetición, el primer acorde, que es do, mi, sol, el oído lo sigue escuchando como tónica. Y después tendríamos un sol, si, re, sol, que se mantiene hacia el segundo tiempo, de manera que esto sería una dominante, pero que ya la podríamos tomar quizá como tónica, a excepción de una cosa que por otro lado tiene justificación dentro del sol mayor, y es que el fa B4 que aparece aquí, que forma una séptima de dominantes, sol, si, re, fa, se podría justificar como dominante dominante con séptima de subdominante, aunque después cae en un la, do, mi, no cae en un do, mi, sol. Por lo tanto, ya nos podría, ya no está, ya el oído ya empezaría a dudar de dónde está, empezaría a ver cosas raras, de manera que esto lo vamos a hacer así. Dominante la tomamos como tónica, no lo he puesto hasta el final del acorde porque ahora vamos a añadir algo ahí. Esto estaría ya en sol mayor, y entonces aquí lo que vamos a añadir es que esto sería dominante con séptima de subdominante, aunque no resuelva en el sitio en el que debería resolver, porque resuelve en un segundo grado, resuelve en un segundo grado en primera inversión, y después hace un re, fa sostenido, re, la, que sería una dominante,
Si contamos la séptima que aparece, la semicorchea con séptima, después tendríamos un mi, sol, si, con el la que está sonando en el soprano. Mi, sol, si, claramente la nota real es sol, y después se formaría un la, do sostenido, mi, sol, que sería mi, sol, si, el la y el do sostenido sería notas de paso, pero claro, el do sostenido no pertenece a do, con lo cual sería interesante verlo como un acorde nuevo, porque además se forma que es la dominante de la dominante, de manera que mi, sol, si sería un sexto, es decir, esto sería un retardo. Damos por hecho que la nota real es sol, que por otro lado ya está sonando bajo, y después se convierte en un la, do sostenido, mi, sol, que sería una dominante de la dominante con séptima en segunda inversión, pues está la quinta en el bajo, y después tendríamos un re, si, sol, lleva, digamos, una especie de apoyatura al principio del fa sostenido, porque la nota real es sol, es decir, es re, sol, si, aunque el sol aparece en la segunda corchea y el re esté duplicado, pero que el re esté duplicado en realidad en un sexta cuarta cadencial es normal. Lo que no suele ser habitual es la apoyatura esta. Pero no deja de ser algo que puede pasar. A la vista está que está ahí. Entonces esto sería un sexta y cuarta cadencial dominante con dos apoyaturas, que después el sol se convierte en un retardo, pero se resuelven las apoyaturas, aparece la séptima en la corchea en el tenor y caemos en tónica. Por otro lado, también podríamos verlo, que sería lo mismo, yo es para que tengáis toda la información. Podríamos verlo como que este sería el si, re, fa sostenido, que sería un tercer grado, que al estar en primera inversión tendría función de dominante. Es decir, lo que se conoce como dominante con apoyatura, que por otro lado es lo que es. ¿Vale? Seguimos hacia adelante, vemos que el siguiente calderón está en sol mayor también, en posición de octava. Hay una cadencia que hace do, la, o sea, la do, mi, sol, que sería un segundo y después un quinto. Aparece la séptima de nuevo, el fa sigue siendo sostenido, con lo cual damos por hecho que esto sigue en sol mayor. Entonces, simplemente seguimos cifrando, de manera que aquí tendríamos una tónica, que con respecto al acorde anterior, lo único que cambia es que el bajo salta una octava. Una nota de paso en el bajo, el siguiente acorde sería mi, sol, si, que sería, teniendo en cuenta que después va a un re y hay un do sostenido, podríamos decir que el si es un retardo y el acorde realmente es do, mi, sol, que sería un séptimo de dominante con séptima sin fundamental de dominante, se podría ver así. En primera inversión, en posición de sexta, re, fa sostenido, la, que después sería dominante, como hemos dicho. Aparece la séptima en el bajo en tercera inversión, aparece la séptima en el bajo, caemos en una tónica, señal de que seguimos en sol mayor. El do vuelve a ser B cuadro, la, do, sol con un fa sostenido, el do baja, el fa sostenido sube, el do, que es la tercera, sube, y el la, no, el do es la quinta, perdón, el do es la quinta, fa sostenido, la do, va a una tónica, pero esto en realidad sí, sigue siendo un retardo también, sigue siendo un retardo, y se entiende como que es fa, la, do, que sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que va a una tónica, después estado fundamental, después vamos a un lado, mi, sol, como decíamos antes, que es segundo con función de subdominante, segundo con séptima, que está en primera inversión, después en estado fundamental, caemos en una dominante
a la que le aparece la séptima en la última semicorchea del tenor y caemos en una tónica en el calderón. Y hacia aquí, si vemos al siguiente calderón, vemos que hay alguna sorpresa. Vemos que hay un reposo en re mayor, que podría ser la dominante que decir, podría ser re mayor, como está en posición de octava, sería, en principio lo veríamos como tónica, pero re mayor con respecto a sol mayor podría ser la dominante. Sin embargo, hay algo que choca por ahí, y es que primero aparece un fa sostenido, después aparece un fa bemol, un fa B4, perdón, fa B4. También aparece un si bemol y un do sostenido. De hecho, si nos centramos en el calderón, en el compás del calderón, vemos que hace un sol si bemol mi, es decir, mi sol si bemol, que sería un segundo de re menor. El re sería una apoyatura, do sostenido mi, que después hace un sol que sería dominante, y hace una cadencia en re menor. De manera que este acorde hay que verlo como tónica. Aquí está en re menor. Pero claro, entonces este re menor, que en la primera corchea es un fa sostenido, hay que ver cómo se justifica. Y es que probablemente nos estemos en otra tonalidad. Es decir, en el calderón lo hace en re menor, pero probablemente al principio está en otro sitio. De manera que, dado que aquí aparece un fa B4, que esto convertiría el acorde en una séptima de dominante, que resuelve en una tónica en primera inversión, que después aparecería de nuevo una séptima de dominante, sol si re fa. No, perdón, aquí hay un do. Sea sol si re, vale, sí, sería sol si re. Y después sería el mi sol si re, pero mi sol si re que sería, a ver, después tenemos un lado fa sostenido, por eso sea un retardo o no, hay que ver. Fa sostenido, lado, pues dado que no hay ninguna información que nos indique que se ha ido a otra tonalidad distinta que sol mayor, aunque el fa de cuadro este podría decir que nos hemos ido a do, pero si analizamos bien lo que hace, después vuelve a sol, el fa vuelve a ser sostenido, entonces podría justificarse como el dominante de subdominante, y más por la posición en la que está dentro del compás. Por lo tanto, lo podríamos ver como que sigue estando en sol mayor. Entonces esto sería una dominante con séptima de subdominante, que aparece la séptima después en el bajo, tercera inversión, cae en una subdominante en primera inversión, volvería a una tónica en primera inversión, que se mantiene. Después aquí podríamos decir que el mi es una escapada, o podríamos decir también que es un mi sol si re, que en tal caso sería un sexto con séptima, que seguiría teniendo función de tónica en cierta manera. Después tendríamos un fa sostenido, porque la nota real sería fa sostenido, esto sería un retardo. Fa sostenido, la do, que sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que nos llevaría de nuevo a sol. Aquí tendríamos una bordadura y aparecería la dominante propia, es decir, la dominante propia, y si no tuviéramos este fa b cuadro, después sería fácil caer en un sol. Por lo tanto podemos decir que eso sigue en sol mayor. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece el fa b cuadro, realmente se convertiría en un quinto menor con séptima, que sí, que también existe. El quinto menor con séptima es simplemente el acorde menor del quinto grado con la séptima natural, que es séptima menor. De manera que podríamos decir que es un quinto menor con séptima,
que lo coge de acorde pivote, aunque realmente sería más bien una modulación cromática, puesto que cromatiza el fa sostenido en fa b4, y esto estaría ya en re menor, y en re menor sería una tónica, podríamos decir que es una tónica con séptima, es decir, re, fa, b4, la, do, una tónica con séptima diatónica. Es un poco raro, pero voy a ponerlo mejor. Sería una tónica con séptima diatónica, que después va a un mi, sol, si bemol. Incluso si viéramos el mi como apoyatura y nota real sería re, sería un sol, si, re, que sería una subdominante. Cualquiera de los dos nos vale, porque en el fondo es un mi, sol, si, que también sería función de subdominante, es decir, sería un segundo con función de subdominante. Entonces, en primera inversión, el re sería una nota de paso, por tanto, pero que después se convierte en una apoyatura, que es lo mismo que decir que si fuera ligado sería un retardo. Y tendríamos una dominante aquí, que si queremos cifrarla en el cifrado funcional, la apoyatura sería la cruz aquí, y tendríamos la séptima en la semicorchea y caeríamos en una tónica. Y esto sería lo que está haciendo. Después, si vemos el siguiente calderón, vemos que tenemos un sol, si, sol. Está el sol duplicado, en realidad triplicado. Vemos que el fa sigue siendo sostenido, a excepción de una vez que aparece el fa b4 para cadenciar en do mi sol, que sería su dominante. Y podemos decir también que por lo tanto ha vuelto a sol mayor. Entonces la cosa es cómo vuelve a sol mayor. Pues podríamos decir que vuelve a través de do mayor, que sería el séptimo grado de re menor, y a su vez sería la subdominante de sol mayor, la subdominante de sol mayor, caeríamos en un fa sostenido la, do, que sería en séptimo grado una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que vuelve a caer en una tónica en primera inversión, aunque después lo convierte en una dominante con séptima del subdominante para ir a una subdominante. Por cierto, esta dominante con séptima de subdominante también estaría en primera inversión. Tendríamos una nota de paso en el bajo, bueno, el si sería nota de paso y el si aquí también sería nota de paso. Y después de esa subdominante vemos que abajo tenemos un fa sostenido, la, do, mi, que sería una séptima, el mi es p cuadro, con lo cual sería una séptima de sensible, es decir, una dominante con novena. Dominante con novena quiere decir que si tuviera la fundamental, que no la tiene, si tuviera la fundamental sería re, fa sostenido, la, do, mi, dominante de novena mayor. Por eso no está rebajada la novena aquí en el cifrado. Y después iríamos a un re, si, re, sol, perdón, re, fa sostenido, si, que el si lo podríamos ver como una apoyatura, donde después sería el acorde re, fa sostenido, la, do, que sería una dominante con séptima, de manera que podríamos incluso decir que esto es re, fa, si, hay una apoyatura de la sexta sobre la quinta, después se convierte en dominante con séptima y caemos en una tónica. Y ya una vez a partir de aquí, las dos últimas frases que nos quedan, vemos que el penúltimo calderón, es decir, este, está en do mayor, pero en posición de octava, con lo cual casi con total seguridad va a ser en función de tónica. Vemos que el fa deja de ser sostenido, de hecho aparece un sol sostenido, perdón, un sol, si, re, fa, que sería una dominante de do. Antes de eso tenemos un do, mi, sol, que sería una tónica. Tenemos sol otra vez, sol, si, re, fa, es decir, mucha insistencia a do mayor.
Eh, aquí también tenemos un do, mi, sol, mucha insistencia do, de manera que podemos decir que aquí toma este sol que hay aquí, que sería una tónica en sol mayor, la toma como dominante de do, do mayor, y entonces el siguiente acorde sería fa la do, que sería su dominante en primera inversión, notas de paso en el bajo, tónica en primera inversión, en estado fundamental, que después está en primera inversión, dominante, aparece la séptima en el bajo, tercera inversión, caemos en tónica en primera inversión, después en estado fundamental, después tendríamos una dominante con séptima, que la séptima aparece en la última semicorchea y caemos en tónica. Y vemos que hacia el último calderón, después de este silencio estructural, el último calderón tenemos un sol si re que está en posición de octava, aparece otra vez el fa sostenido, aunque realmente el fa sostenido aparece solo en la última mitad del compás. Y lo que tenemos antes es un fa la do, pero después se convierte en un la do mi, que sería un segundo de sol mayor, de manera que si nos damos cuenta aquí en este compás también está como bordeando el do, es decir, sol si re fa do, si re sol fa la do, de manera que esto sigue en do mayor aquí, y aquí tendríamos una dominante a la que le aparece la séptima, que está en primera inversión, después tendríamos una tónica, y después tendríamos un sol sol si re, que sería una dominante en primera inversión, que después se convierte en una subdominante, o sea, cambia una subdominante, para después seguir siendo una subdominante, que sería la do mi, incluso si viéramos que el la es un retardo y que la nota real es sol, sería un do mi sol, con lo cual en cierta manera sería una tónica en do mayor, pero a su vez sería una subdominante real en sol mayor, de manera que yo lo voy a ver como que es realmente es un la do mi, yo lo voy a ver como que es un la do mi, en cuyo caso sería un sexto grado en primera inversión en do mayor, y a su vez sería un segundo grado función de su dominante la do mi en sol mayor, y después tendríamos una dominante re fa la con dos notas de paso, aunque una esté asincopada, re fa la, que sería una dominante, y hacia el final del coral tendríamos una tónica de sol mayor. Por lo tanto, vamos a ver la tonalidad, el plan tonal. La tonalidad principal sería sol mayor, porque es en la que acaba, pues que es la que predomina también, pero empezaríamos en la tonalidad de la subdominante, es decir, en do mayor, iríamos a la tonalidad principal, volveríamos a do mayor, tonalidad subdominante, volveríamos a la tonalidad principal, sol mayor, de sol mayor nos iríamos a re menor, en un movimiento, un giro un poco extraño, que sería como, digamos, el tono de la dominante, pero en menor. Y después tendríamos volveríamos a la tonalidad principal, sol mayor, haríamos otra modulación a do mayor, que sería subdominante, y volveríamos a la tonalidad principal para finalizar. Como cosas extrañas que tiene este coral es el quinto menor con séptima, que es muy extraño, que realmente se podría entender como que simplemente es un cromatismo, el fa B4 simplemente es una nota de paso cromática entre el fa sostenido y el mi, puesto que realmente este fa sostenido sí que resuelve en el sol en el compás siguiente, solo que está, digamos, engañoso. Es simplemente un paso cromático, es decir, si quitáramos este fa B4 no pasaría absolutamente nada. Este fa B4 lo quita y se sigue escuchando exactamente lo mismo.
a excepción de que esa nota llama la atención porque no pertenece a la tonalidad. No pertenece a la tonalidad y encima te crea una sensación como diciendo, escucha que esta nota iba para arriba, ¿por qué va para abajo ahora? Pero bueno, no deja de ser una anécdota. Y probablemente la haría por eso, porque llama la atención y engaña al oído. Y también porque le sirve para enlazar con el otro acorde de una manera un poco más artificiosa. Pero la realidad es que el fa sostenido podría ir de la misma forma hacia el mi sin pasar por el fa b4 y no hubiera pasado absolutamente nada. De manera que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido mucho, que te lleves algo bueno, que te haya servido y compártelo con alguien que creas que le puede interesar o que le venga bien el análisis de armonía, que se le atragante o lo que sea. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita, dejar un comentario si tienes alguna duda o lo que sea y te responderé y nos vemos en el próximo vídeo.